Buenas tardes, bienvenidos. Hoy contamos con el doctor Javier García Pérez Llantada. Es nacido en Santander hace 66 años, aunque nadie lo diría, ¿eh? Pero zaragozano de adopción y de corazón. Ahí está. Estudió en los jesuitas el Colegio del Salvador y es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires y especialista en obstetricia y ginecología. Casado con 3 hijas y 2 nietos y pico. Y medio. Eso está bien, porque su hija mayor está esperando el tercer hijo, ¿verdad? Eso es. Se confiesa católico, practicante y defensor de la vida. Colabora con la parroquia de San Miguel junto con su mujer. Pues es un honor estar en un sitio donde nunca creí que vendría a dar una charla, y hablar de un tema que a mí me encanta, que es el de la vida. Hablar de objeción de conciencia para un médico es un poco complicado, porque yo no tengo ni idea de derecho. Así que si meto la pata en algunos términos legales, pido disculpas porque lo he hecho con toda mi mejor intención. Habrá cosas que tendré que leer porque en el tema del derecho no quiero equivocarme, ¿no? Bueno, perdón. Bien, ya empezamos. Para hablar de derecho, el derecho a la vida, podemos empezar hablando de los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales son 30 y el tercero es el derecho a la vida. Pero también el 18º es el derecho, que está aquí arriba, ahí, es el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Por tanto, vamos a hablar de 2 derechos considerados fundamentales. Y creo que eso es importante. No sé si hay algún método para pasar distinto a este, pero... Bien, cuando empiezo a buscar para hablar del derecho de la vida, se me ocurre preguntarle a un amigo que se nos ha hecho famosos a los que damos charlas, que es el ChatGPT, ¿no? El ChatGPT de inteligencia artificial. Digo, voy a preguntarle a ver qué dice el ChatGPT sobre el derecho a la vida. Y el derecho a la vida lo define como un derecho fundamental que reconoce a todas las personas el derecho a existir y a vivir. Parece una perogrullada, pero ese es el derecho a la vida. Necesario para ejercer otros derechos, indudablemente. Si no vivo, no tengo derecho a una casa digna, a una alimentación o a cualquier otro de los derechos fundamentales que he comentado antes. Lo realmente cierto y triste es que ese derecho fundamental se vulnera continuamente y en una gran cantidad de países. Cuando uno pregunta al ChatGPT dónde vulneramos el derecho a la vida, nos encontramos con esta contestación. Dice, lo vulneran, en las guerras, en los conflictos, en las ejecuciones extrajudiciales, en las desapariciones forzosas o en la falta de adopción de medidas por parte de los estados. Me llama la atención que no nombra el aborto o la eutanasia, que son 2 atentados contra la vida desde mi punto de vista, que es de lo que yo voy a hablar. Pero es una curiosidad que hace el ChatGPT que creo que es importante. Porque el problema fundamental es definir qué es la vida humana. Todos nosotros somos vida humana, evidentemente, pero ¿dónde empieza esa vida humana? Para los médicos, la vida humana empieza en el momento en que un espermatozoide gana la carrera a un montón de millones de amigos, de hermanos, y penetra en un óvulo y se unen. La carga genética de ese óvulo y de ese espermatozoide se mezclan y a partir de ese momento es una carga genética distinta. Se convierte en un 46XX y será una mujer, o en un 46XY y será un hombre. Ahí empieza la vida. Ahí empieza porque sabemos perfectamente, todos los médicos, que si nosotros no tocamos a esa célula que se está empezando a dividir en un montón de células, llegará a ser uno de nosotros. El problema es que es verdad que un 35% de ese montón de células que se están formando llega solo a agarrarse dentro del útero, en lo que se llama el endometrio, y a implantarse. El blastocisto, que es el nombre de ese montón de células, que es un embrión, que se agarra en el endometrio, ahí hay gente que dice que empieza la vida, cuando ya se ha agarrado, que lo otro es la potencialidad de vida. Yo creo que la vida empieza en el momento de la unión del espermatozoide con el óvulo, porque la carga genética
de esas células, cuando si la dejamos llegar a mis 66 o a la edad de cualquiera de ustedes, esa es la misma que cuando empezaron hace un montón de años uniéndose el espermatozoide y el óvulo. Es importante ver que si esas células las dejamos crecer, se convierten en ese montón de células del día 5, que es cuando se agarra y entonces se quedaría pegado al útero, que se desarrollará, por ejemplo, en la semana 8 y empezaremos a ver los brazos, las manos, los dedos, la nariz, o en la semana 12, que es este de aquí. Este es un bebé abortado de forma natural, un fetito de este tamaño. Yo les aseguro que si yo les enseño esta foto a mi nieta de 3 años y medio, no dirá conjunto de células, dirá nene, seguro, porque parece un nene, es un nene, pequeñín, pero un nene. Pero es que luego seguirá creciendo y se convertirá en ese bebé de la famosa semana 28, que es cuando la gente hace las ecografías en 3D y lo ve bonito. Ahora acaban de sacar esa maravilla de fotografía, que es un feto de 35 semanas, que tuve el placer de atender el parto hace un par de meses. Una niña es igual de guapa que en la foto. Es alucinante lo que se hace ahora con las ecografías y con la inteligencia artificial. Pero esa niña tan mona es la primera del óvulo con el espermatozoide. Es una continuación. No hay ningún momento de separación. Entonces la vida empieza ahí arriba, en la unión del óvulo y el espermatozoide. ¿Qué es un aborto para los médicos? Un aborto es, como pone, la interrupción del desarrollo de uno de esos bebés en un momento en que todavía no es viable para vivir fuera del útero. Cuando un bebé no pesa más de 400 gramos o no tiene más de 24 semanas, todavía hoy no tenemos capacidad para hacerlo sobrevivir y que pueda llegar a ser uno de nosotros. Por tanto, cuando se pierde un embarazo antes de la semana 24, se considera aborto. A partir de la semana 24, ese bebé ya podría sobrevivir ayudado con un montón de técnicas y se consideraría un parto inmaduro o prematuro, viva o no viva fuera del útero de su madre, pero hasta la semana 24 se consideraría aborto, médicamente. Para la población general, para la gente que no es médico, consideran aborto toda pérdida que se produce dentro del útero, natural o provocada. He perdido un bebé de 6 meses, ya tiene 24 semanas, pero para mí es un aborto. No, en realidad es un embarazo, es un parto. Se considera dentro de la historia médica como un parto. Parece importante eso. Cuando uno habla del aborto, hay que centrarse en qué es el aborto en España. Esto es el resumen de la ley última, la de del 2023, en la cual se deja claro que cualquier mujer que lo desee, solo por el hecho de desearlo, puede abortar antes de la semana 14 o antes de la semana 22, si tiene causas físicas o psíquicas que le agobien a ella y decide abortar, puede abortar. O a partir de la 22, si hay malformaciones o enfermedades que se consideren graves o que puedan ser incompatibles con la vida o que puedan ser terribles. Y entonces un comité de médicos, no lo puede decidir un solo médico, deciden que esa señora se puede acoger al eufemismo de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, IVE. En realidad es un eufemismo, seamos sinceros, es un aborto. ¿De acuerdo? Para centrarnos en el tema, en España, en el 2023, no se han publicado todavía los datos del 24, estos del Instituto Nacional de Estadística, se hicieron más de 103.000 abortos. Matamos a 103.000 españoles el año pasado, hace 2 años. Yo creo que en algún momento tendremos que dar explicaciones como sociedad, porque esto algo hacemos mal como sociedad. 103.000 personas es mucha gente. Montamos inmensas campañas para luchar contra los 1.000 y pico muertos de accidentes de tráfico, que hay que hacerlo. Y en cambio tenemos 103.000 muertes. Algo hacemos mal, creo yo. Yéndonos al otro extremo de la vida, hablaríamos de la eutanasia. En España, como saben, desde el año 2021 hay una ley que regula la eutanasia. Esto es
los datos importantes de esa ley, del capítulo 2, el artículo 1, 2 y 3, en el que pone que la eutanasia la define como la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa de ella, y en un contexto médico y realizado por un médico. Eso es lo que la ley considera una eutanasia. Es muy importante ver bien esa definición, porque si uno ayuda a morir a alguien que no reúne esos requisitos, no está haciendo una eutanasia, está haciendo un homicidio, y eso está condenado por el derecho penal. Por tanto, mientras que la eutanasia está reconocida como, y no sería un delito. En España, toda persona mayor de edad, no un menor, mayor de edad y en plena capacidad de obrar y de decidir, puede solicitar y recibir dicha ayuda, siempre que lo haga de forma autónoma, consciente e informada. Son 3 datos muy importantes. Y que se encuentren los supuestos de padecimiento grave, sufrimiento físico, crónico o imposibilitante, o de enfermedad grave e incurable, causantes de sufrimiento físico o psíquico intolerable. Eso es lo que dice el capítulo 2, los artículos 1, 2 y 3 de la ley del año 2021. Para centrarnos en la eutanasia, en el año 2021, que fue el primero, solo hubo 75 casos de eutanasia que se llevaron a efecto. Ya en el 2022, con el año completo de estudio, porque el 21 fue desde junio, fueron 288 casos de eutanasia practicados. Y en el 2023, todavía no se han publicado los del 2024, fueron 334 de un total de 788, es que no puedo leer de aquí, 766 solicitudes de eutanasia. Se concedió un 48%. Estos son los datos reales. Por supuesto, hay líneas de opinión, como puede ser respetable, la del País, en la que pone que ya los muertos por eutanasia siguen creciendo en España, parece que es un logro. Sigo pensando, como con el aborto, algo hacemos mal. Yo creo que hay que defender la ley de paliativos y de ayudar a la gente a que tenga una muerte digna de verdad y que mueran bien. Podemos hablarlo luego, si quieren, en la charla de después. Pero bueno, la realidad es que subieron un 15% las muertes provocadas por eutanasia, aunque hubo un 25% más de solicitudes que no se llegaron a realizar. Cuando uno habla de los temas concernientes a la vida, también surge un tema muy importante, que es el de la píldora del día de después. La píldora del día de después es un medicamento, una dosis muy alta de hormonas, de estrógenos y progesterona, que en muchos casos, no en todos, pero en un porcentaje alto, puede provocar la no implantación del blastocisto, de ese montón de células que dije al principio, que ya es uno de nosotros y que no dejamos que se agarre en el endometrio. Es lo que se podría llamar un microaborto. Un microaborto es una gilipollez, es un aborto, me da igual el tamaño del aborto. Es que he matado a un niño de 5 años. No, es que es menos que si mata a un señor de 60. Oiga, no, lo he matado. Pues entonces igual, el microaborto es una gilipollez. Nos estamos cargando a uno que no dejamos desarrollarse. Es cierto que no todas las píldoras del día de después tomadas provocan abortos, evitan la implantación, muchos evitan la ovulación, pero siempre existe esa posibilidad. Entonces, hablando de lo que es la píldora del día después, traje el comentario de la Academia Pontificia de la Vida, que lo publicó ya en el año 2000, muy interesante, por lo menos para los que nos llamamos o intentamos ser católicos. En el artículo 3 dice, por tanto, es evidente que la acción anti-infertilidad de la píldora del día de después en realidad no es otra cosa que un aborto realizado por medios químicos. Hay que hablar bien claro, es un aborto, tomar la píldora del día de después. Porque además, no solo es eso, es que pone, no es intelectualmente coherente ni científicamente justificable afirmar que no son la misma cosa. Además, parece bastante claro que la intención de quien exige o propone el uso de esta píldora está dirigido a interrumpir un posible embarazo. Ahí está el quid de la cuestión, es la intencionalidad. Lo cual es muy importante, porque en el punto 4 dice,
De ello se desprende que desde un punto de vista ético, la absoluta ilegalidad de la realización de prácticas abortivas se mantiene también para la distribución, prescripción o toma de la píldora del día de después. El que la prescribe, el médico, el que la vende, el farmacéutico y la persona que la toma. Todos aquellos que cooperan directamente en ese proceso, compartan o no su intención, son igualmente responsables moralmente del mismo. Más claro, agua. A veces cuesta leer y escuchar estas palabras, pero es cierto. Entonces esto, por lo menos, hay que intentar decirlo. Cuando he hablado del número de abortos, he hablado del número de eutanasias, hablemos del número de píldoras del día de después, porque es alucinante. La gente lo toma como si fuese un método anticonceptivo y como si fuese un caramelo. Es tremenda. Cuando preguntas a mujeres jóvenes, niñas, muchas veces te dicen que le han tomado 4, 5, 10 veces, y no son conscientes de lo que están haciendo realmente, muchas veces. Me imagino que alguien del derecho diría que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pero es real, hay mucha gente que no sabe lo que hace al tomar la píldora el día de después. La realidad es que en el 2019, un artículo que encontré del Heraldo Saludable ponía que 7 millones de píldoras del día de después, insisto, la píldora del día de después no todas son abortivas, no todas las veces que las tomas provocas un aborto, no es verdad, pero puede provocarlo en un porcentaje importante, por tanto hay que saberlo. Pero a mí, pues aquí en la nota, no por lo que pone de los 7 millones, que ya es un dato significativo, sino por esta pequeña frase colada por casualidad, pero nunca lo interrumpe. Eso no es verdad. En muchos casos interrumpe el embarazo que se está formando. Por tanto, esta frase tiene su pequeña dosis de mala leche. ¿De acuerdo? La gente que me conoce, que aquí hay unos cuantos, saben que soy bastante mal hablado y políticamente incorrecto. Así que pido disculpas. Si alguno molesto, intentaré controlar mi vocabulario. Hay una compañía farmacéutica, bueno, en realidad es una multinacional, que se llama IQVIA y que cuenta del manejo de medicamentos y tal, fiscaliza y tal. Bueno, el dato publicado del año pasado, en España, se vendieron 754.565 pastillas del día de después. Si lo unimos a los 103.000 abortos, sigo pensando que algo hacemos mal como sociedad. Estamos enfermos como sociedad. Creo que nos lo tendríamos que hacer mirar, ¿de acuerdo? No sé, es para poder opinar. También podemos recurrir a la objeción de conciencia en muchos otros casos. Por ejemplo, los DIUs de cobre. El DIU de cobre, aunque ahora ya casi no se utiliza, es un método anticonceptivo que se coloca dentro del útero, tiene una espiral de cobre que produce una irritación dentro de la piel de dentro del útero, que se llama endometrio, produce una endometritis que hace que el embrión no vuelva a agarrarse. Por tanto, sería un microabortivo. Volvemos a lo de la píldora el día después, del eufemismo del microabortivo. El poder mágico de las palabras que dicen es cierto, hay que utilizar bien las palabras. Un DIU de cobre está provocando un aborto, ¿de acuerdo? Por tanto, moralmente es cuestionable. Personalmente creo eso. Igual que les ocurre a los testigos de Jehová con el tema de la transfusión de sangre. Es un motivo de objeción de conciencia. De hecho, yo soy el ginecólogo de los testigos de Jehová de Zaragoza desde hace 30 años o 35 y cuando bien yo les respeto, ellos me respetan a mí mis convicciones, yo respeto las suyas y siempre firman en el consentimiento informado antes de un parto o una cirugía, no acepto sangre. Bueno, yo llego en mi labor profesional, gracias a Dios, nunca me he encontrado en el límite estrecho. Yo hago oncología y opero muchos cánceres, pero no he tenido que llegar al límite de decir, señora, se muere porque no puedo ponerle sangre. Pero ellos te firman y tú tienes que aceptar en adultos, en niños, no. Esto es en persona adulta, la objeción de conciencia. Vale para ella. Igual que ocurre con un tema controvertido que es el de las técnicas de reproducción asistida, el tema de la fecundación in vitro. Hay temas en los que estamos en el límite que no sabes muy bien dónde te mueves. La selección embrionaria, el diagnóstico preimplantacional.
El diagnóstico preimplantacional es que tú haces un tratamiento, consigues 5 embriones, los miras y dices, este no vale, este tampoco, me quedo con este. Claro, me quedo con este, he tirado 3 a la basura. 3 que si hubiesen crecido, a lo mejor era uno de nosotros. La selección de embriones es exactamente lo mismo. Y luego hay un problema gravísimo que no se sabe cómo resolver y que nadie se quiere mojar y que no se legisla, que es el de los embriones congelados, olvidados. Gente que ha hecho un tratamiento de fecundación in vitro, ha conseguido su embarazo deseado y le quedan 4 embriones. Y le llamas y le dices, oye, fulanita, que tienes 4 embriones. No, que yo ya tengo mi hijo, no quiero más. ¿Y qué hago con los embriones? Los tengo en el congelador y ahí llevan 30 años, 20 años, 10 años en el congelador, 777.000 vidas. Es una burrada. La población de Zaragoza. Pensemos, es mucha gente la que tenemos congelada en un cajón y que no sabemos qué hacer con ellas. La tiramos a la basura, la usamos para investigación médica, la utilizamos para hacer cremas de cosmética, porque hay 1000 ofertas. Jugamos a mezclarla con un cerdo a ver si logramos un superhéroe. Esto que parece que es una broma de mal gusto, se piensa y estas cosas se plantean. Y yo creo que son temas para hablarlos en una conferencia de objeción de conciencia. Entrando ya en el tema, para mí peliagudo, porque tengo que hablar de algo que no es mi campo y tengo miedo de poder meter la pata, así que pido disculpas, tenemos que hablar de la objeción de conciencia y de la libertad de conciencia. Es verdad que la objeción de conciencia está reconocida en la Constitución española, es cierto, como un derecho, pero casualmente solo está reconocido como tal para la objeción de conciencia del servicio militar. Hay un artículo específico, el 30.2, en el que lo pone, la objeción de conciencia para hacer el servicio militar. No nombra para nada la objeción de conciencia médica o sanitaria. ¿De acuerdo? Cuando hablo de objeción de conciencia médica, no me refiero solo a los médicos. En el tema del aborto, además de un ginecólogo y un anestesista, participan enfermeras, pueden participar auxiliares de quirófano, participan celadores. Por tanto, hay mucha objeción de conciencia. En la píldora del día después o en el aborto participan también farmacéuticos, en la píldora del día después participan farmacéuticos, participan auxiliares de farmacia, así que hay mucha gente que se ve influida en el tema de la objeción de conciencia. Uno barre para casa y siempre habla de médico, pero me refiero personal médico, sanitario, farmacéutico, ¿de acuerdo? Por lo menos quiero transmitirlo así. La objeción de conciencia, preguntando en el diccionario panhispánico del Estado del español jurídico, dice, es el derecho del ciudadano a objetar y negarse al cumplimiento de algunos deberes jurídicos e incluso jurídico-penales, es un dato importante, cuando ello suponga un comportamiento totalmente inadmisible para su conciencia moral. Eso es lo que dice el diccionario panhispánico de derecho. Preguntando a mi amigo el ChatGPT dice que es el derecho a no cumplir con ciertos deberes jurídicos o a realizar acciones que van en contra de las convicciones personales. Aquí ya se moja un poco más. Se pueden basar en razones éticas, morales, religiosas, filosóficas o humanitarias. Y luego descubro que no hay una objeción de conciencia, para complicarlo hay dos. Hay una objeción de conciencia contra legem y una objeción de conciencia secundum legem. A los médicos nos critican que utilizamos un montón de palabras y de cosas raras, pero anda que los abogados y los jueces, el derecho, bien, aunque se entiende que es contra la ley y según la ley, pero bueno. ¿Qué es la objeción de conciencia contra legem? Es la negativa a cumplir una norma legal por motivos de conciencia, asumiendo las consecuencias. Yo no hago un aborto, me la juego, me van a echar del trabajo, me van a penalizar, me van a... lo que sea, me la como con patatas y yo no lo hago por moral y entonces contra legem me pueden hacer eso. Se produce cuando una persona actúa en contra de una norma legal que establece un comportamiento sin alternativa. Soy el único ginecólogo en la guardia del hospital y llega una chica que quiere abortar y tengo que hacerlo. Y yo contra legem digo, no, tengo que hacer unas cosas antes, pero digo, no.
se produce cuando el incumplimiento de la norma conlleva una sanción legal. Me van a castigar, me quitan el sueldo, me despiden o cualquier cosa. Se basa en motivos éticos y o religiosos. Es estrictamente una objeción de conciencia pura. La objeción de conciencia secundum legem es la que está especificada en las leyes de aborto y de eutanasia. En estas se dice, en este caso se prevé que se puede actuar de manera diferente a lo dispuesto en la ley. La ley dice hay que hacer un aborto, pero también me permite que yo me acoja a no hacer ese aborto. Me pone unas normas según la ley. Tengo que inscribirme en un registro previamente. No vale que llegue a mi guardia una señora, una chica de 18 años embarazada que quiere abortar y en ese momento digo, no, objeto, no me vale. Yo tengo que haber objetado previamente, haberme registrado en un registro que está hecho expresamente para eso, en el que hago mi objeción de conciencia y argumento mis motivos éticos, morales y religiosos. Y entonces nadie me puede obligar, según la norma que marca la ley. Eso es lo que quiere decir esto. ¿De acuerdo? A veces en el secundum legem te dicen que si tú no objetas en conciencia, te pueden hacer que hagas lo que se llama una prestación social sustitutoria. Los que ya somos mayores, cuando había la mili y el que no quería hacer la mili, lo mandaban a hacer una labor social. Pues eso es a lo que se refiere la ley, precisamente a ese punto. La objeción de conciencia se basa otra vez en la idea de que el individuo debe responder en primer lugar al tribunal de su propia conciencia. Todos nosotros tenemos una edad en la que hemos visto los dibujos animados de Goofy, en el que vemos a Goofy con un angelito que hace ¡pop! Y se le pone un angelito blanco y luego ¡pop! Otro que es negro, que es el demonio, y uno le dice y el otro dice ¡pop! Y los dos están discutiendo y entonces, bueno, pues esa es nuestra conciencia. Lo sabemos todos perfectamente. Así que nuestro tribunal de verdad es nuestra propia conciencia. Cuando buscas argumentos para fortalecer lo que uno quiere decir, me encuentro en datos como estos que a mí me sirven para dar Por ejemplo, el de arriba es la opinión de una catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Juan Carlos I, que es la profesora María Pérez Úgueda. Úgueda se hizo famosa porque fue la segunda mujer de Mario Conde, creo, pero eso ya pertenece a Sálvame Deluxe, así que lo sacamos del contexto de la charla. Pero lo importante es la frase. Ella dice: es fundamental el reconocimiento de la objeción de conciencia en toda sociedad democrática que se precie. Bien, es una opinión de una constitucionalista de peso y me parece importante, porque vuelvo a lo de antes. En el artículo 30.2 de la Constitución española, el único reconocimiento claro y explícito de objeción de conciencia es en el tema del servicio militar, que de momento ya no se hace. Por tanto, pero ahí está, ahí sigue estando. Es verdad que en el artículo 16 de la Constitución se habla del respeto a la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin limitación en sus manifestaciones, que es la necesaria para mantener un orden bien, pero no dice nada de la conciencia de cada uno. Es verdad que hay un artículo, el 10.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Nación Europea, de la Unión Europea, y que por tanto nos concierne a ser miembros de la Comunidad Económica Europea, en el que se dice que se establece un marco de regulación de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, ahí sí, en Europa lo dejan claro, de acuerdo con las leyes nacionales. Nos devuelven la pelota al gobierno de España. Tiene que legislar el gobierno la ley nacional para el tema de la objeción de conciencia. ¿Y qué hace el gobierno nacional? Bueno, perdón, esto es la opinión de dos juristas que vi que me gustó porque además opinaban como yo y por eso lo puse. La objeción de conciencia puede ser en ambos casos contra ley por sus convicciones morales y o creencias y secundum legem por motivos profesionales o técnicos basados en el celoso cumplimiento de las obligaciones deontológicas porque deciden aplicar sus conocimientos profesionales solo si van dirigidos a la promoción de la salud. A mí, en la Facultad de Medicina, que hay varios médicos, no me enseñaron a matar gente, me enseñaron a luchar por la vida de la gente. Si yo veo a alguno de ustedes en un balcón intentando tirarse por el balcón, estén seguros que no les voy a pegar un empujón. Intentaré por todos los medios convencerles para que no se tiren. ¿De acuerdo?
Hay cientos de artículos en revistas científicas hablando sobre la objeción de conciencia, porque es un tema que nos afecta a todos y creo que es importante, que se tiene que hablar. Hablamos poco de estos temas. Y aquí vienen nuestras dos queridas leyes sobre el tema que estábamos hablando. La ley del aborto, a la actualización del año 2023, una ley, pero sectaria, tendenciosa, política hasta las trancas, llena de... Es un panfleto ideológico, pero es nuestra ley hoy, por la que nos pueden juzgar a los médicos. Una ley que ya en el preámbulo, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos por parte de la comunidad internacional sugieren como respuesta a las demandas del movimiento feminista, por supuesto, que desde hace más de 3 décadas ha insistido en colocar en la agenda política la importancia de la protección de estos derechos, el de interrupción del embarazo. Estamos hablando de la ley del aborto. Así que es para que luego tengamos un goce y disfrute. En fin, no quiero, porque voy a decir atrocidades si me pueden echar de aquí, que estoy en un centro. Bien, también es cierto que en esa ley hay un desarrollo de cómo tenemos que actuar los médicos que queremos objetar. El gobierno, es cierto, ha desarrollado unas normas para que nosotros, el que quiera, se acoja, se apunte en un registro nacional o en un registro local o de la comunidad autónoma, en el que dice que objeta para practicar abortos. Y eso está perfectamente legislado. En la otra ley, en la ley de eutanasia del año 2021, ocurre exactamente lo mismo. En el artículo 16 específicamente se habla de la objeción de conciencia del profesional sanitario. En esta, como es secundum leyes, te dicen que si tú no participas activamente de la realización de la eutanasia, tienes que recomendar o ayudar o decir otro compañero que lo pueda hacer. ¿Qué es lo que pone aquí abajo en rojo? A mí eso me chirría, ¿no? Nosotros, que pertenecemos a una época en la que hemos sufrido los atentados terroristas de ETA, creo que todos nosotros somos conscientes de que tan asesino es el que pega el tiro en la nuca como el que dice: Pedrito a las 5:15 va a pasar por la puerta de esta casa. Igual de asesino es el que da el chivatazo y dice a qué hora pasa, como el que pega el tiro. Entonces, que la ley me obligue a que yo no te hago el aborto, el de la eutanasia, pero mira, ve a ver a Pedrito, que te la va a hacer él. No sé, me gustaría que la gente que sea de derecho me ayude, porque no sé resolver ese problema. Estas son las condiciones que marca la ley. Yo tengo que dar mi nombre, mis 2 apellidos, mi CIF, no sé si es por Hacienda, pero mi CIF. Luego tengo que dar mi cargo, tengo que dar mi código. Mi código es el 21121425, porque soy ginecólogo, pero los otros darían cada uno su código, y el motivo por el cual yo me acojo a la objeción de conciencia. Por tanto, es verdad que el legislador ha legislado el tema de objeción de conciencia y nos deja abierta la puerta. Hay un registro. No sé si ese registro le van a llamar lista negra o si luego nos vendrá una inspección de Hacienda. No tengo ni idea. La verdad es que lo estoy diciendo un poco con una carga de mala leche, pero la realidad es que hay un registro. Entonces, de hecho, existe. He comentado con la píldora del día después a los farmacéuticos, que son los que dan la píldora del día después. Los farmacéuticos en el año 2015 lograron con el Tribunal Constitucional de entonces una sentencia en la cual lograron que les diesen la razón en la objeción de conciencia a vender la píldora del día de después. Hoy en día un farmacéutico se puede negar, se niegan muchos, a dar la píldora del día de después. Es verdad que la ley, también se dice que tendrían que recomendar una farmacia donde se la puedan vender. Es tan fácil como decir, mire, en Zaragoza hay 80 farmacias, busque. Pero lo lograron los farmacéuticos en el 2015, una sentencia con la que cambió. Fue un dato importantísimo, lo estuvieron luchando durante bastantes años hasta que la sentencia salió, que es esa que están viendo. Los farmacéuticos en España, por tanto, se pueden declarar objetores de conciencia, pero ellos no están sujetos a un registro nacional. Nosotros los médicos sí, ellos no, se libran de momento
demos facilidades al gobierno. Pero de momento no hay registro de farmacéuticos. Es verdad que hay alguna comunidad autónoma donde se está empezando a pedir el registro de objetores de conciencia en el tema tanto del aborto, en farmacia me refiero, o sea, el que administra la droga para el aborto o el que vende la píldora el día después. Pero no existe un registro nacional como existe para los médicos, ¿no? El motivo, bueno, la justificación del Tribunal Constitucional es la que pongo ahí abajo, en la que ante la duda de que en algún momento la píldora del día después pueda ser realmente una píldora que evite una implantación y por tanto un aborto precoz, existen razonamientos fundados jurídicamente, éticos y morales para aceptar la objeción de conciencia. Ese es el argumento legal. Cuando uno habla de objeción de conciencia, aparece este señor, que es el actual presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo Jääskeläinen. Perdón porque seguro que lo he dicho mal, pero ese es el nombre completo. Este señor dice una cosa que a mí me parece interesante. Él dice que no está claro que la objeción de conciencia sea un derecho cuya regulación dependa del Parlamento o del reconocimiento del legislador. Hay un legislador que quiere legislar contra la objeción de conciencia, hace una ley, todos tenemos experiencia y conocemos leyes que se han hecho dirigidas, pues pueden hacer una ley dirigida quitando la objeción de conciencia. Él dice que debería ser directamente de la Constitución, como es la objeción de conciencia para el servicio militar. Insisto, en España no lo pone, ¿de acuerdo? Este señor, por cierto, sigue operativo, o sea, fue renombrado en el 2021, sigue siendo el actual presidente del Comité de Bioética a nivel nacional, pero dice eso. El Consejo de Europa, claro, lo dijo en el año 2010, pero insiste a las naciones que formamos parte del Consejo de Europa el derecho a que tengamos objeción de conciencia. Y eso es importante porque le apela al gobierno para que mantenga o haga leyes que acepten la objeción de conciencia. Esto es el registro de paramédicos, el actual registro de médicos, que siempre tiene que ser previo a cualquier acto, tanto de aborto o de eutanasia. Pero ¿qué problema tenemos ahora? El que ahora hay un grupo no despreciable de políticos en Europa, que podríamos decir con ideología woke, pero que no tienen por qué ser, pero que pretenden lograr que el aborto provocado sea un derecho fundamental. Incluso hay una resolución en el Consejo de Europa, la 2655 del año pasado, resolución sobre la inclusión del derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Recuerdo que he puesto antes que en los derechos fundamentales en Europa está el de la objeción de conciencia, el derecho a la vida, pero no está, por supuesto, el derecho al aborto. Sería una contradicción. Pero hay un intento de lograr que sea un derecho fundamental. Francia se enorgullece de haber sido el primer país de Europa en incluir en su Constitución como un derecho constitucional el aborto provocado. Bueno, espero que España no sea el siguiente. Y vuelvo a mi amigo el ChatGPT, a preguntarle, digo, bueno, Chat, cuéntame, ¿y tú qué opinas de esto? Si uno, cuando utilicen el ChatGPT, si es educado y le hace preguntas con gracias, hola, ¿qué tal estás?, te contesta educadamente, la verdad es que es muy agradable. Entonces yo le pregunté, hola, ¿qué pasaría con la objeción de conciencia médica si se le reconociese el aborto como un derecho humano? Gracias. Y me dice, hola. Es una excelente pregunta, claro, mi ego se fue a las nubes. Y dice, la objeción de conciencia médica es un derecho que permite a los profesionales de la salud negarse a realizar ciertos procedimientos como el aborto, por motivos éticos o religiosos. Si el aborto fuese reconocido como un derecho humano, esto podría generar un debate importante sobre cómo equilibrar ese derecho con la objeción de conciencia. Por un lado, se podría argumentar que al reconocer el aborto como un derecho humano, se prioriza el acceso a la salud y a la autonomía de las mujeres, lo que podría llevar a limitar o regular más estrictamente la objeción de conciencia.
para garantizar que las mujeres puedan acceder a ese derecho, sin obstáculos. Por otro lado, algunos profesionales podrían sentir que su libertad de conciencia y sus valores éticos deben ser respetados, por lo que la objeción de conciencia seguiría siendo un aspecto importante a considerar en la legislación. En resumen, si se reconoce el aborto como un derecho humano, probablemente habría un proceso de diálogo o de imposición y regulación para encontrar un equilibrio entre garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y respetar las convicciones de los profesionales de la salud. Espero que esta explicación te haya sido útil. Me encantó, porque ChatGPT tiene fama de no ser muy provida y de no ser muy... Y en cambio se mojó, así que a mí me gustó la contestación que me dio el ChatGPT. Esto quiere decir que terminaremos en una pelea entre batas y togas, entre médicos y jueces. Yo creo que no. Yo creo que no, porque los dos tenemos muy claro las cosas tal y como están hoy. El tema es este: los queridos políticos. Me da igual el color. Los políticos, estos sí que tienen que ver con el tema. Nuestra obligación como ciudadanos, como dice un amigo mío, es saber votar. Y votar a gente para que haga buenas leyes, para que luego los jueces puedan practicar y poner en práctica esas leyes y juzgar según esas leyes y podernos acoger a una objeción de conciencia si llega el caso. Estoy hablando de este tema concreto. Para terminar, pongo el de globo porque me gusta para poder llevar a casa, ¿no? Que nos lleven a casa estos conceptos que creo que nos pueden ayudar. El derecho a la vida es un derecho fundamental del ser humano. La vida se produce desde la fecundación, no hay ninguna duda. Si no la tocamos, llegaremos a ser uno de nosotros. El aborto, la píldora del día después y la eutanasia atentan contra ese derecho a la vida. La objeción de conciencia también es un derecho, que en España está regulado. Sería injusto por mi parte decir que no. Todo el mundo puede acogerse a él, al derecho a la objeción de conciencia, con la única condición de inscribirse. Eso es importante. Hay que anotarse previamente en un registro. Y creo que sería peligroso que se reconociese el aborto como un derecho fundamental. Y creo que nuestra obligación como ciudadanos es luchar para que eso no se produzca. Y muchísimas gracias. Perdón. Además, lo que tenía que haber dicho, como dicen todos los tratados internacionales, la Declaración de Libertad, de libertad ideológica y de conciencia, no tiene sentido de Claro. pero es que además el artículo 10 de la Constitución dice que todos los derechos y libertades que se han reconocido en la Constitución se deben interpretar de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Fundamentales y los otros tratados, de tal forma que no hay duda que el derecho a la objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido. Entonces, la pregunta es, si es un derecho fundamental, ¿pueden privarme de ejercerlo por una formalidad como es una inscripción previa en un registro? Es decir, ¿no cabría una objeción de conciencia sobrevenida o para un caso concreto? No. A lo largo de los tribunales. A ver, si uno se acoge a la opción de conciencia en el momento, si no te has registrado, seguro que es una contraley. O sea, te van a condenar, te van a juzgar y te van a... bueno, aquí hay... Bien, quiero decir que la ley deja bien claro que tenemos que inscribirnos en un registro. De hecho, en Zaragoza, hace unos años, no recuerdo cuánto, lo estuve buscando, pero no lo he encontrado, hubo un caso que se obligó a un médico a hacer una interrupción de embarazo, un aborto, y a raíz de eso se inscribieron como 1000, lo del como 1000 no es metafórico, sino real, 1000 médicos en Zaragoza se fueron a inscribir en el registro de objeción de conciencia para decir, a mí no me van a obligar a hacer un aborto, porque la ley te lo dice bien claro. Entonces, pues si te lo dice bien claro, si no lo haces, me imagino que te metes en un problema muy gordo, pero... Perdón, aquí hay un señor... Eso. No.
no creo que sea un problema realmente más gordo. El registro, por definición, no tendría que ser un global. Ah, Yo puedo estar inscrito y luego cambiar de nivel. sí, también lo pone en la ley. O al revés. Es decir, ahora un cliente. Entonces, a lo largo de un momento determinado, cuando usted quiere decir un médico, no le puede decir, me entre usted en la página web del Colegio de Médicos y ve usted el listado. Sí, es lo que se hace. Y tú preguntas, a ver, yo no puedo decir. Bueno, Ya. eso es lo que Sí, eso es lo que se hace. Vosotros las entidades, echa la ley, pero se lo traen. Yo creo que diga lo que digan al mundo. Yo estuve hace muchos años, en el año 98, quiero recordar, en la Escuela Nacional de la Magistratura no sé, en la Magistratura de... El señor que está hablando es magistrado. Bien, bueno, bueno. Y entonces estamos hablando sobre el derecho a la vida de las personas. Y entonces estamos hablando de una compañera que plantea un problema al gerente. ¿Cuál es el límite para definir eso? Una pregunta muy lógica. La loi es lo que ha dicho. Claro. Los políticos, por eso hay que votar bien. Claro. Ese es el gran problema. En España es nuestro tribunal constitucional. Ya. Que es el que va de alguna manera a determinar si eso es legal o no es legal. Pues al final tiene un componente, pues bueno, digamos que dudoso, vamos a decirlo en este momento. Entonces, cuando es un tema que está evidentemente ideologizado, que es el gran problema, pues el resultado puede ser el que es. Siempre queda el Consejo de Europa, Estrasburgo, tribunales de la Unión Europea, pero en estos casos tampoco es muy confiado en este fallo. Ahora, Estoy de acuerdo, es un derecho clarísimo y fundamental, por lo tanto, yo también tengo derecho a hacerlo. Es que dice la ley, me da igual el cambio de vista, pues no. Por lo tanto, ya. Eso te salvaría. Ah, pues mira. Pues ahí está la contestación. Entiendo, vamos, no lo entiendo. Pepe. Tampoco tengo el Gracias, Javier, porque ha sido una cobertura amena, con una base científica importante y, por supuesto, pues católica. Pero hay una realidad, que el aborto ha venido para quedarse. Sí. Es decir, harán falta, por ejemplo, por nombrar en la Comisión en Europa, hará falta una reversión legislativa de tal cantidad, unos cambios económicos y por qué no decirlo, una conversión de los pecadores, que representa una montaña. Luego te hago la pregunta. La prueba de ello es que alguna universidad norteamericana ha hecho algunas encuestas desgraciadamente, es a las mujeres a las que se les hace esas encuestas. Y dice, ¿usted es partidario del aborto de un niño sano? No. Pero si el niño tiene una malformación, depende. ¿Y qué tipo de malformación decidiría usted acabar con él? Y pone una serie de ejemplos. Y ahí voy. Labio leporino. Bueno, pues malformación cardíaca. Trisomía. Bueno, y resulta que incluso en los no abortistas se llega a la conclusión de que seleccionan, que ese es el otro tema que de urgencia. Que seleccionan. Pero si la malformación no se ve mucho, pero si es espina bífida y está comprobado que el labio leporino y la espina bífida te los cargas con más facilidad que si es una malformación cardíaca, que bueno, que el niño podrá respirar y tal. Entonces, esto, pero por no alargarme, por no más. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro real, no el futuro de los abogados, que son un peñazo, de los médicos, que somos unos hipócritas, de la sociedad, que está como está. Lo digo un poco, bueno, con Javier nos conocemos. ¿Cómo ves tú eso, Javier?
Pues mal. Yo veo el futuro mal, tristemente mal. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es verdad, yo creo que el aborto ha venido para quedarse. De hecho, ya lleva mucho tiempo entre nosotros. Pero también creo que hay de esos 103.000 abortos que se hicieron en el año 2023, probablemente si la ley permitiese, como permitía antes, que ahora no permite, el hablar con la paciente, hacerle una ecografía y que viese al bebé, darle puertas abiertas a que hay gente que ayuda a que señoras que están dudando en abortar decidan no abortar y continuar con su embarazo y tienen un montón de niños que están vivos gracias a ellas. Todo eso ahora la ley no lo deja hacer, no deja hacerlo, porque yo tuve un jefe que decía, pónganle con cualquier excusa el ecógrafo en la tripa, cualquier excusa, y de repente dice, oiga, se ha movido, ahí va, pero si tiene manos, oiga, que no me hago el aborto. Porque hay mucha gente que se cree que son un conjunto de células, o que son como el grano ese de Torrente que se apretaba contra un espejo. No, es que es una vida, y que si se lo enseñas, de esos 103.000, yo estoy seguro que muchos no abortarían. Yo, en mi consulta, claro, la gente cuando viene, yo tengo un crucifijo en mi mesa del despacho, pero la gente ya sabe dónde va. Yo tengo unos cuantos Javieritos, no para presumir, pero a mis espaldas, de gente a la que, hablando, les das opciones y deciden no abortar. Porque hay mucha gente que se agobia. Pasa como con la eutanasia. La eutanasia, el miedo a la muerte es terrible. La soledad de la muerte es terrible. Es verdad que nos morimos solos, igual que nacemos solos, pero nosotros como sociedad tenemos la obligación de acompañar al paciente que se está muriendo, acompañar a la familia que está doliendo con el dolor del paciente que se está muriendo, arroparle, hacerle una cosa tan maravillosa que son los cuidados paliativos. Todo eso podemos hacerlo como sociedad. ¿No vamos a evitar eutanasias? Seguramente no, pero ¿reduciremos muchos? Seguramente sí. Si nos dejasen, que la ley no deja, en la del aborto está específicamente escrito, es que no quería extenderme con la ley del aborto, pero lo pone bien claro que no se puede aconsejar, ayudar, ya no hay los 3 días de meditación que se dejaban en la ley anterior. En esta ley, que es tremendamente sectaria, de ahí el miedo al presidente del Comité de Bioética Nacional, que decía, no es un derecho que legisle el gobierno o el Parlamento, porque puede ser muy tendencioso o no. Es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, tiene que figurar en la Constitución. Pero la trampa de la Constitución española es que no lo pone, lo da a entender, pero no lo pone, como pone el del servicio militar de cuando había servicio militar. Entonces, ¿yo soy optimista? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Es verdad que yo veo, entre comillas, a las malas, ¿no? Yo veo a las niñas de 12, 14, 16 años que ya han iniciado relaciones sexuales. Es verdad que hay muchas que no. Pero claro, yo veo a la que toma la píldora el día después, a la que ya se ha hecho 2 o 3 abortos. Y lo triste del caso es que no tienen culpa. Cuando tú hablas con una señora de más de 40 que te confiesa que se ha hecho un aborto y haces así, no rascas, así, un poquitín, el 90% lloran y te dicen lo mal que se sienten porque se hicieron un aborto. Yo no soy quien para juzgar, ni mucho menos, pero sí puedo ayudar y consolar. Y tengo que hacerlo como médico. Yo muchas veces les pongo el ejemplo, aquí hay mucha gente que me lo ha oído contar, de una frase, un episodio del Evangelio, en el que hay un chalao que está en el suelo escribiendo en la tierra, y de repente le llevan a una señora que la acaban de cazar, echándose un polvete con un señor que no era su marido, y entonces dicen, la ley dice que hay que lapidarla, y el señor que está ahí en el suelo escribiendo, dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y cuando levanta la mirada, el señor ese que está escribiendo, que se llama Jesús, mira a la señora que está ahí, toda acongojada, ahí, acurrucada, medio llorando, y dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan?
En el Evangelio pone, empezando por los más ancianos, se retiraron uno a uno. Todos se fueron, todos tenemos pies de barro. ¿Qué voy a juzgar yo? Pero es que lo gordo del caso es que Jesús no le dice, oh, te voy a condenar, no le dice, vete y no peques más. Eso es lo bonito. Entonces, yo a veces les pongo ese ejemplo y muchas lloran cuando se lo cuentas, ¿no? Le dices, joder, o sea, no te castigues si Dios no te castiga. No te castigues más. Aprende para no volver a caer ni meter la pata. Entonces, pero el problema es que eso en mujeres de más de 40, en mujeres de menos de 20, no lo veo. No lo veo. No me entienden. Hablan otro idioma. Tienen otra mentalidad. Han cambiado su formación. Muchas no tienen ni idea de quién es el chalao, ese que escribía en el suelo. Ni idea. Yo estaría aquí todo el tiempo, porque es un tema que me encanta y que creo que da mucho juego. Pero si alguien quiere aportar algo o decir algo, aquí hay mucha gente del derecho que podía... ¿Sí? Yo pienso que la escuela es un punto fundamental para que esto cambie. Si la escuela no se pone en los medios, no tenemos solución. Es verdad, pero la primera escuela es la familia, ¿eh? Quiero decir, que muchas de las cosas que nos pasan tendemos todos a echar los valores fuera. Es que la sociedad, es que España va mal, es que la Iglesia Católica... No, la Iglesia Católica somos nosotros, la hacemos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo. Nosotros, a ver, yo soy beligerante, Javier me conoce muy bien, y yo hablo en cualquier sitio y me enfrento con quien haga falta. Pero hay muchas formas de hablar, pero con tus propios hijos, o con tus nietos, o con tus compañeros, o con tus amigos. Todos nosotros hemos conocido a un gran papa, ahora que se ha muerto otro papa, y es que fue Juan Pablo II que decía, no tengáis miedo, no hay que tener miedo. O sea, ya está bien de pedir perdón. Quiero decir, yo no quiero pedir perdón por ser católico, ni por siquiera por mi forma de pensar política o porque soy heterosexual y estoy casado. No quiero pedir perdón. Solo exijo el mismo derecho, el mismo respeto que yo tengo al otro, que lo tengan conmigo. Pero no quiero pedir perdón. Quiero que me respeten. Y exijo que me respeten. Entonces, yo defiendo, igual que Javier, en cualquier foro, mi forma de pensar. Habrá gente que no la comparte. Tengo amigos, no muchos, pero tengo amigos que no piensan igual que yo, con los que nos entendemos y podemos hablar, porque aparte que es que en la vida 2 y 2 nunca son 4, nunca. Y hay circunstancias, situaciones, cosas, y hay que tener mucha caridad y mucha misericordia y saber entender y ponerte en el lugar del otro. Y eso es muy difícil, muy complicado. Pero todo empieza en la escuela pequeña que es nuestra familia. No le echemos la culpa solo al colegio, que yo creo que tenemos mucha culpa. O sea, los colegios... Yo he dado charlas de sexualidad en colegios concertados y en la parte de atrás estaban el director y los profesores haciendo... como diciendo, tío, gracias, porque has dicho lo que nosotros no podemos decir porque nos quitan la subvención. Me cago en la puta de oros. No han tenido los suficientes para decir, pues mira, voy a decir lo que pienso y que me quiten la subvención. A ver si me la quitan. Pero nos falta ese punto. Perdón, me pasé, lo siento.